llega la información. Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Son las 6 de la mañana con 35 minutos, amigos oyentes de Radio Surfo, y muy buenos días. Bienvenidos. Hoy es miércoles 26 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Y minalla llaqtamasicuna wayqikuna panaykuna sumaq punche kachun sapankuq nikichispaq sumaq tamunay tariki parariki y hasta kutirimushaña alli chantaña parachariki paraykamushan. Y lógicamente, amigos oyentes, para el día de hoy tenemos importante información que compartir con cada uno de ustedes. Noqaq sutimi Javier Chejia, sapapaqarjenariki larui pitarikushan huaracocha Gonzalo Huirsi. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricui. ¿Cómo están? Hoy miércoles a estas horas de la mañana, nosotros ya en cabina de radio con toda la información para todos ustedes, como todos los días de lunes a viernes en este horario de 6:30 a 8:30 de la mañana. Así que les pedimos que nos acompañen durante estas 2 horas de programa. Tenemos información importante que compartirles. Está sucediendo muchas cosas en el ámbito político. También vamos a hablar mucho de lo que es el destino, digamos, del señor Pedro Castillo, ¿no? Que ayer sucedió algo bastante curioso en el Congreso de la República. ¿Su abogado? Su abogado, sí, el abogado del señor Pedro Castillo, bueno, fue retirado pues del hemiciclo tras un incidente con congresistas, porque, bueno, vamos a tratar de ponerles el videíto, aunque sea el audio, más adelante, para que ustedes puedan oír lo que les dijo el señor en la cara de todos los congresistas, ¿no? Les aludió a 2 comediantes, este señor Jorge Luna y Ricardo Mendoza, que tienen un programa, y le dijo que, bueno, los congresistas pues hacían lo mismo que ellos, ¿no? Que era hablar huevadas, así dijo. Sí, ¿no? Así lo tal dijo, cual. hablan huevadas, dijo. Así dijo y bueno, señor, ¿no? Se levantaron todos los congresistas y pidieron que retire la palabra, como siempre, ¿no? Siempre los insultan y lo único que piden es que retire la palabra. Sí, y pues, ya está, ¿no? Se limpió todo. Sí, pues efectivamente, pero algo que sí tenemos que entender es que este abogado, que en su momento político, un cadáver político, ¿no? Intentando resucitar ahí de entre los muertos. Bueno, tenía la tarea justamente de hacer una defensa a favor del profesor Pedro Castillo Terrones. Iba a hablar en favor del profesor Pedro Castillo Terrones, ¿ah? Pero lo que ocurrió es bastante anecdótico, porque este señor, en vez de apoyar, en vez de hablar, porque tenía ese espacio, tenía esa posibilidad de, en alguna medida, de tratar de defender al profesor Pedro Castillo Terrones, y no tuvo la mejor idea de no hablar absolutamente nada del profesor Pedro. No habló prácticamente, lógicamente ahí criticando al Congreso de la República, y a esta altura todos creo que estamos ahí muy conscientes de cómo es el Congreso de la República, ¿no es cierto? Y lógicamente lo que han hecho es aprobar, digamos este señor, ¿no? Aprovechar el momento, aprovechar el espacio, ¿para qué? Para decir ciertas cosas, lógicamente en beneficio suyo, porque en política, Gonzalo, de eso se trata, ¿no? De que el quien grita más fuerte y el quien insulta más fuerte, pues bueno, ese sí nos representa, ¿no es cierto? Ese efectivamente nos representa. Ese efectivamente
habla en favor del pueblo. No, mi amigo oyente. Lo único que está haciendo es tratar de resucitar, que en su momento este señor también era político, ¿no? A ver si Gonzalo me comparte ya los audios y lo vamos ya difundiendo para que el público, justamente mis amigos oyentes, pueda también sacar sus conclusiones, ¿no? Pero acá viene este hecho, ¿no? De que estos señores, ¿qué es lo que hacen? Justamente sacar rédito para sí mismo, para ellos, ¿no? A ver, escuchemos, Gonzalo, qué es lo que dice, pues bueno, este señor, ¿no? Que debió de ir a defender al profesor Pedro Castillo Terrones, pero se puso a hablar huevadas. A ver, escuchemos. Ustedes se retira. Quiero hacer referencia que hay peruanos de abajo, señor. Hay peruanos de abajo que así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes, con la diferencia, señor. Señor abogado. Bueno, definitivamente luego lo cortan, ¿no? Le dicen que tiene que retirar la palabra y todo lo demás, ¿no? Bueno, fueron las palabras del señor Carlos Torres Caro. Se refirió pues al programa de YouTube. Algunos de ustedes seguramente han escuchado o siguen la carrera de estos dos comediantes, ¿no? Que tienen este nombre. Su programa se llama así, Hablando Huevadas. Es por eso que el señor Carlos Torres pues alude a que en el Congreso de la República también se replica pues esta acción de estar hablando huevadas. Él fue retirado del Congreso cuando hizo esta comparación con el programa de los comediantes, y bueno, fue durante su intervención como defensa del expresidente Pedro Castillo, que si no me equivoco el día mañana va a estar recibiendo la sentencia por el caso del intento fallido de golpe de Estado y rebelión junto a Betsy Chávez, junto a otros personajes que lo estuvieron acompañando cuando él fue presidente de la República. Mañana se define también el destino del señor Pedro Castillo. Están pidiendo, 37 años de cárcel para Pedro Castillo, por si acaso, ¿no? Bueno, yo vuelvo a decir, ¿no? En vez de ir a defender al profesor Pedro Castillo Terrones, se puso a hablar estupideces el señor, ¿no? Y lógicamente la gente, ¿no? También ahí diciendo, ¿no? Ese señor sí efectivamente nos representa, les ha dicho en su cara pelada. Bueno, ¿y el Congreso usted cree que se va a sentir, digamos, o va a afectar en algo al Congreso de la República? No, para nada, mis amigos oyentes. Este Congreso está bien curtido y va a durar hasta el último minuto dentro del Parlamento, ¿ah? Y bueno, habló usted, Gonzalo, del tema de Pedro Castillo Terrones. Para el día de hoy, el Poder Judicial lee la sentencia a Martín Vizcarra por los casos de Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. El Ministerio Público, representado por el fiscal Germán Juárez Atoche, solicitó 15 años de prisión contra el exmandatario por el presunto delito de cohecho. La lectura de sentencia iniciará a las 9 de la mañana el día de hoy, miércoles 26 de noviembre. Y aparentemente también el lagarto se va a ir preso, definitivamente. Bueno, igual que Pedro Castillo, ¿no? Betsy Chávez también, Willy Huerta, Aníbal Torres y otros que han sido acusados por rebelión en agravio del Estado. El día de mañana, a ellos les toca mañana. O sea, vamos a tener noticias toda la semana, porque mañana enfrenta pues su sentencia en el juicio oral que ha venido afrontando el profesor Pedro Castillo. Han informado en esta oportunidad que no son 37 años, ojo, son 34 años de prisión que se está pidiendo para Pedro Castillo, así como su inhabilitación también por 3 años y 6 meses para poder ejercer algún cargo público al acusarlo pues por los presuntos delitos de rebelión. En el caso de Betsy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres, acá también tenemos, la instancia suprema ha solicitado 25 años contra Betsy Chávez y Willy Huertas, y los oficiales de la policía Manuel Lozada, Justo Venero y Ederson Infanzón, y también 19 años de cárcel contra el ex asesor Aníbal Torres. También lo van a inhabilitar, de ser así, por 2 años y 6 meses para ejercer cualquier cargo público por el mismo delito de rebelión en agravio del Estado. Perfecto.
6 de la mañana con 43 minutos. Esa es la información, amigos oyentes, que nosotros le compartimos a través de nuestro medio de comunicación para que usted también esté bien informado, ¿no?, de qué es lo que está pasando en el plano político. Hoy se dicta sentencia a Martín Vizcarra, mañana el profesor Pedro Castillo Terrones. Seguramente también vamos a estar compartiendo información para que usted esté bien informado. En la ciudad imperial del Cusco el día de ayer, Gonzalo, se presentó, bueno, prácticamente hicieron su lanzamiento, ¿no?, el partido de Podemos, del señor Pepe Luna. Y bueno, ojo que es congresista él, ¿ah? El congresista José Luna, junto al señor Guido Bellido, que ahora de rojo se va a celeste o azulito, como a usted le guste, ¿ah? Hicieron campaña preelectoral en Cusco y bueno, la prensa, pues bueno, no tuvo piedad con el señor Guido Bellido, ¿ah? Le hicieron recordar varios momentos, varias situaciones y bueno, usted, mi amigo oyente, yo creo que a esta altura también es muy consciente, ¿no?, de que parlamentarios ahora se están yendo para el Senado. El señor Guido Bellido dice que se va con el número 5 al Senado, que fue invitado y que coincide con muchas ideas de este partido llamado Podemos. Bueno, él cambió prácticamente su discurso y ahora se va con otro partido. Y muchos por ahí decían, ¿no?, al igual que en la universidad, que conoció, digamos, de el poder dentro de la universidad, que vivió de la mamadera de la universidad, ahora también quiere vivir de la mamadera del Estado. Porque sí, pues, efectivamente, el Estado es bastante rentable, el Congreso de la República es bastante rentable y usted sabe que ahora el Parlamento a fin de año van a recibir sus gratificaciones, sus bonificaciones que van a superar los 47,000 soles, ¿no? Y le hicieron la pregunta, ¿qué va a hacer con ese dinero? Y el señor Guido Bellido dijo, pues bueno, sí, somos padrinos. Pues claro, como padrinos con plata del Estado, cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ser padrino, cualquiera puede ser, digamos, puede estar auspiciando a diferentes instituciones, ¿no? Pero con la suya, con esfuerzo suyo, ahí sí la cosa es totalmente distinta. Bueno, por eso, está en nosotros ahora de alguna manera realizar el cambio para este 2026 en la elección de diputados y también la elección de senadores. Mucho ojo, por favor, a quién elegimos. Tengan en cuenta que ya hay varios partidos políticos y varios congresistas que se mantienen, digamos, en el poder y es su método de vivir, ¿no? Como lo han dicho, es su modo de vivir, de sacarle plata y de vivir del Estado, de los impuestos que tú mes a mes pagas, ¿no? Ese porcentaje que te debitan, que te descuentan en la empresa, todito ello también va para los congresistas, así que muchísimo cuidado. 6 de la mañana con 46 minutos. Más adelante vamos a estar hablando sobre, por acá nos enviaron la información, acá está, la sede de los Juegos Deportivos y Culturales Magisteriales Regionales 2025. Cotabambas va a ser la sede de estos Juegos Deportivos y bueno, hay diferentes disciplinas. Bueno, durante 3 días Cotabambas va a recibir con orgullo a las delegaciones de las provincias de la región Apurímac, que estamos hablando de Abancaya, Aymaraes, Chincheros, Andahuaylas, Antabamba, Grau, Cotabambas. Y entre las disciplinas de fútbol, atletismo, vóley, futsal, baloncesto, también acá tenemos los escenarios deportivos, que va a ser el Estadio Municipal de Rairoca, el Complejo Deportivo Inqui, el Complejo Deportivo Huancayo y la cancha sintética San Martín. Además también se va a hacer una gran noche cultural. Más adelante vamos a estar hablando con el encargado para que nos dé mayores detalles de esta buena noticia, ¿no? Cotabambas va a ser la sede de los Juegos Deportivos y Culturales Magisteriales Regionales 2025. Esto va a ocurrir en Tambobamba, Tambobamba. Todas las actividades. Desde mañana, sí. ¿no? Desde mañana, jueves 27, viernes 28 y sábado 29. Perfecto, 6:48 y otra información positiva para nuestra localidad es en el distrito de Progreso, en la localidad de Récord Concaca. El día de ayer se hizo la inauguración de 168 baños sépticos, 168 baños sépticos en beneficio de todas las familias de la comunidad de Concaca, de acuerdo al padrón que tienen para todas las familias.
Esto, bueno, ha sido un trabajo de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, un compromiso que ha asumido la empresa minera Las Bambas, que el día de ayer ha hecho efectiva la entrega de estos 168 baños sépticos. ¿Usted cómo ubica, cómo identifica estos baños? Pues bueno, cuando está recorriendo, pasando ya toda esta zona de Concaca, Pampa, ahí va a haber unos baños de color naranja. Estos baños han sido, trabajados por la empresa minera Las Bambas a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas en sus 4 sectores. Estamos hablando de Casanacocha, estamos hablando de Récor, estamos hablando de Concacapampa y también de la localidad de Chechtasca. En estas 4 localidades. Bueno, ahí viene la información positiva y esto también mejorando la salubridad, mejorando las condiciones de vida de esta localidad. 6:49, amigos oyentes. Entramos de lleno al informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025. El día de ayer, Gonzalo, hemos comido caldo de trucha en Récor Concaca. Qué rico. ¿Usted ha probado caldo de trucha? Sí, alguna vez. Riquísimo. Sí. En Récor también creo que fue. Sí, Récor. No, pero bueno, esta pasado, zona hace un año. Y esta zona de Récor, se caracteriza por la crianza de truchas, ¿no? Hay una asociación de productores de trucha. Y muchísimas gracias, nos han recibido con los brazos abiertos, un espacio muy bonito de confraternización. Hemos tenido la posibilidad de conversar con el señor presidente también, que en su momento también fue estudiante del PREF, y el día de ayer se hizo reapertura también del PREF de Récor Concaca, que por ciertas situaciones estuvo cerrado. Amigos oyentes, estamos en el año de la recuperación y consolidación de la economía, pero bueno, mucha atención a la frase que nos acompaña durante esta semana. Un hombre sabio es aquel que no se entristece por las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que sí tiene. 6:50, mucha atención. Hoy se recuerda el Día del Biólogo. Hoy también se está conmemorando el Día Mundial del Transporte Sostenible. ¿Y sería, digamos, la bicicleta un transporte sostenible? Claro, desde luego. Definitivamente. Hoy se recuerda el Día Mundial contra el uso indiscriminado de agroquímicos. Hoy también se celebra el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. En el año de 1569, el virrey Francisco de Toledo asume el gobierno del Virreinato del Perú, conocido como el Salón Colonial. Durante su gobierno, en 1570, fue instalado el Tribunal de la Inquisición. Se levantaron fortificaciones en la costa contra los ataques de piratas y acabó con el reducto Inca de Vilcabamba, ordenando la ejecución de Túpac Amaru I. En el año de 1897 nace en Tarma el general Manuel Odría, presidente del Perú durante el periodo de 1948 a 1956. En el año de 1933 nace en la hacienda Huanco del distrito del Carmen, Chincha, esto en Ica, don Amador Vallumbrosio, notable músico y zapateador de origen afroperuano. Nos vamos al año 1949, nace en Lima Juan Acevedo Fernández de Paredes, historietista peruano, creador de El Cuy. 2004, un día como hoy en Papúa, esto en Indonesia, sucede un sismo de 6.4 en la escala de Richter, deja 17 muertos y 127 heridos. Nos vamos al año 2008, en diferentes hoteles de lujo de la ciudad india de Bombay, en su mayoría centros judíos, se suceden una serie de atentados con bombas, con un balance cercano a los 200 muertos, entre ellos el rabino Gabriel Hotzberg. 2020, un día como hoy, acontecimientos en torno al fallecimiento de Diego Armando Maradona. En medio de la pandemia de la COVID-19, más de 1 millón de argentinos se movilizan hasta la Casa Rosada, es decir, la Casa de Gobierno, para despedir a Diego Armando Maradona en un funeral sin precedentes. ¿Se acordará, no, Gonzalo? Claro, fue un momento histórico, ¿no? Sobre todo para los argentinos, en el mundo en general, por el jugador que fue, pero para los argentinos, ¿no? Era como su dios, sí, pues. Decían el dios, ¿no? Bueno, ya llegó Messi después y poquito ahí le quitó protagonismo al Diego, pero todavía continúa siendo vigente. Hay murales en Argentina dedicados a Diego Armando Maradona y toda su carrera futbolística. En Nápoles también hay murales, en Italia hay murales
en la temporada que Diego Armando Maradona pues jugó ahí. También la ciudad le rendía homenaje con bastantes murales entre sus calles. 6:53. Vamos a revisar nuestros principales titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:54. Guaycaypanay, doctores Tutamantan ñapes, Cachunca, Tawa, Yupañoña, Aporeilla, Oscailla. Mucha atención, amigos oyentes, estos son nuestros principales titulares. Y Las Bambas reafirma su compromiso con el desarrollo social y la autonomía económica de sus comunidades. En Huancuire, el día de ayer, se puso en marcha un ambicioso programa de fortalecimiento de capacidades orientado a dotar de herramientas reales de emprendimiento y autosuficiencia a familias locales. El proyecto se articula en 3 ejes clave: cocina y repostería, corte y confección y tejido tradicional a telar. 6:54. Por otro lado, ayer Minera Las Bambas realizó la entrega de una moderna planta procesadora de agregados a la comunidad de Anansaya Collano, ubicado en la provincia de Espinar. Esta infraestructura está destinada a impulsar el desarrollo productivo local, que abrirá nuevas oportunidades económicas para sus pobladores. Con la venta de agregados, contribuirá al crecimiento sostenible de la zona. Y en un trabajo articulado entre la oficina de OMAPET de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y en coordinación con la psicóloga y el director del Colegio de Fuerabamba, así como también con el equipo de salud mental, se desarrolló una importante jornada dirigida a niñas y niños con habilidades diferentes de la comunidad. Durante esta actividad se realizó una evaluación terapéutica integral, permitiendo identificar necesidades específicas y fortalecer el acompañamiento profesional a cada instante. 6:55. Más información, amigos oyentes. En el plano local, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, en coordinación con la UGEL Cotabambas y con el apoyo del secretario del SUTE provincial y secretario distrital de Tambobamba, informan a la opinión pública que los días jueves 27 y viernes 28, incluido el día sábado 29 del presente mes, la provincia de Cotabambas será sede anfitriona de los Juegos Deportivos y Culturales Magisteriales Regionales 2025. Y la Municipalidad Distrital de Cotabambas desarrolló el Festival de la Lucha contra la Anemia, una actividad organizada con el objetivo de promover hábitos saludables y fortalecer la nutrición de las niñas y niños. Durante el evento se llevaron a cabo distintos concursos, como concurso de platos típicos a base de hierro, destacando alimentos nutritivos y accesibles para nuestras familias, concurso del bebé gateador, que llenó de alegría a todos los presentes, y el concurso de bebés comeloncitos, incentivando el consumo de alimentos ricos en hierro desde la primera infancia. 6:57. Vamos con más información en el plano local. El día de ayer, la empresa minera Las Bambas, haciendo y dando compromiso a uno de estos compromisos asumidos, inauguró 168 baños sépticos en la comunidad de Recorconcaca. Estuvieron presentes representantes de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, de la Gerencia de Desarrollo Social, y también estuvo presente el señor presidente de la comunidad de Recorconcaca, Rosmel Guamaní, acompañado de la autoridad de la Asociación de Productores Tincupampa, el señor Juan Pinares, y se hizo efectiva la inauguración de estos 168 baños sépticos. Y el distrito de Chalhuahuacho reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia a la mujer. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue ayer, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho realizó un pasacalle con mensajes de sensibilización, además de charlas informativas y entrega de presentes, reafirmando así su compromiso con la protección de las mujeres. Además, como hito principal, se colocó la primera piedra de la Casa de Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, una obra clave que brindará seguridad y apoyo integral a quienes enfrentan situaciones de riesgo.
6 de la mañana con 58 minutos. Por otra parte, amigos oyentes, los ganadores del concurso de canto Huarmachacuna Taquinin en su tercera edición, concurso de villancicos, el día de ayer realizaron la grabación en audio profesional en el distrito de Chalhuahuacho. Su trabajo próximamente ya saldrá a difusión masiva a través de las diferentes plataformas. Esta actividad es organizada por Radio Surfo y con el auspicio de la empresa minera Las Bambas, y también en coordinación con la UGEL Cotabambas y la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, promueve el conocimiento y defensa de los derechos de los adultos mayores. Esto a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos y también la División del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor, el CIAM, han desarrollado una importante charla informativa sobre los derechos de las personas adultas mayores con la participación de adultos provenientes de los diferentes barrios y anexos cercanos de la localidad de Tambobamba. 6:59. Vamos con más información. Llamado al Ministerio Público y Poder Judicial ante grave ataque contra trabajadores de empresa comunal Ecopumamarca. Las personas que atacaron a trabajadores de la empresa comunal ya fueron identificados. Se espera que las autoridades actúen y sancionen el salvaje accionar de personas que no saben respetar los derechos de los demás. Vamos con los titulares en el plano regional. Exigen derogatoria de resolución de la PCM que convoca a consulta popular para definir límites entre Apurímac y Ayacucho. Pobladores de Casahuasi rechazan decisión unilateral y direccionada por parte de la PCM. Ratifican validez de acta de acuerdos de límite suscrita el 23 de mayo del 2014, que no fue observada por el gobierno regional de Ayacucho dentro del plazo establecido. Delegación apurimeña viajará a Lima el 4 de diciembre para exigir derogatoria de resolución. Seis de la mañana con 59 minutos. Cambia el digital, es 7 de la mañana en punto. Gore Apurímac anuncia Expo Feria Artesanal, Agroindustrial y Gastronómica Apuyanca y 2025. El evento se llevará a cabo los días sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el Estadio El Olivo de Abancay, convirtiéndose en un punto de encuentro para difundir el talento, la creatividad y el empuje productivo de la región. Y en Cusco, Festival de Camélidos generó un movimiento económico superior a 1 millón de soles. El fin de semana que pasó, el evento congregó a productores de los departamentos de Puno, Arequipa, Pasco, Lima y Cusco. El Festi Camélidos Cusco 2025 llegó a su fin y se consolidó como uno de los eventos más importantes del país en la promoción de los camélidos sudamericanos y de toda su cadena productiva. 7:1. Niños y niñas, la mayoría de escasos recursos económicos, se beneficiaron con cirugías en medio de campaña sin costo. 24 niños con malformaciones, 35 cirugías de ortopedia, pediatría para corregir secuelas de fracturas, lesiones congénitas, problemas ortopédicos y otros se operaron gratis en el Hospital Regional en Cusco. Y escolares se salvan de ser aplastados tras caída de techo en colegio de Caima, en la ciudad de Arequipa. 27 alumnos de la institución educativa Mi Divino Niño Jesús del distrito de Caima se salvaron de ser aplastados tras el colapso de parte del techo metálico de un aula prefabricada. 7:2. En Puno, policías intervienen a una mototaxi acusado de intentar secuestrar a una pareja en Juliaca. La mujer narró que logró detener el vehículo con apoyo de otro mototaxista a la altura de la avenida Circunvalación con Sucre. Los policías de la comisaría de Juliaca intervinieron al mototaxista Johnny Q, de 44 años, quien fue imputado de intentar secuestrar a los jóvenes de iniciales MHQ de 24 años. Más de 290 familias de Azángaro recibieron viviendas Guasimi de metraje ampliado en Puno. Con una inversión superior a los 4 millones de soles, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Programa Nacional Mi Vivienda Rural, entregó 73 viviendas rurales Guasimi ampliadas en los centros poblados de Andaimarca, Cutini, Punta Jayepisi y Cuncapata, La Yocota.
esto en el distrito y provincia de Azángaro, región Puno. 7:03, vamos con más información, amigos oyentes. Golpe a minería ilegal en Madre de Dios, destruyen maquinaria pesada y campamentos en una nueva ofensiva contra la minería ilegal. El Estado ejecutó una serie de megaoperativos en Madre de Dios, logrando la destrucción de activos valorizados en 5 millones de soles. Las intervenciones se focalizaron en 2 puntos, la Reserva Nacional Tambopata y la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal de Amaracairi. Investigan a policías antidrogas por posible cambio de cocaína por yeso en Tacna. ¿Por qué? La Dirección de Criminalística de la Policía Nacional abrió una investigación contra efectivos del Departamento Antidrogas de Tacna al descubrir que 40 de 105 paquetes tipo ladrillo enviados desde dicha región a Lima, que supuestamente contenían cocaína, en realidad estaban repletos de yeso. 7:04 a.m, titulares en el plano nacional. Comisión Permanente del Congreso aprueba informe final que inhabilita a Pedro Castillo por 10 años. El informe final que busca inhabilitar al expresidente Pedro Castillo por el golpe del Estado fallido ha sido aprobado por la Comisión Permanente del Congreso con 13 votos a favor, 6 en contra. El informe unifica las denuncias constitucionales 547 y 575. Y nueva resolución del Poder Judicial otorga 2 días más a la Junta Nacional de Justicia para reponer a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Delia Espinosa tendrá que esperar para regresar a la Fiscalía. El juez Torres Tazo decidió otorgarle 24 horas más a la Junta Nacional de Justicia por última vez para que resuelva situación de la suspendida fiscal. 7:05, por otra parte, Martín Vizcarra asistirá a lectura de sentencia este jueves, el día de hoy, 26 de noviembre. Dijo, a pesar de que me dicen que me escape, dice el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, confirmó su asistencia de manera presencial a la lectura de su sentencia fijada para hoy a las 9 de la mañana. De ser sentenciado, podrá apelar la decisión al Poder Judicial, pero mientras se resuelve el fallo, tendrá que permanecer en prisión. Y el abogado de Pedro Castillo fue retirado del hemiciclo tras incidente con congresistas. Durante su intervención en la sesión de la Comisión Permanente, el abogado Carlos Torres Caro se refirió al programa de YouTube de unos comediantes, lo que ameritó que el tercer vicepresidente del Parlamento, Illich López, lo retire del hemiciclo. 7:06, vamos con más información, amigos oyentes. Intentos de feminicidio aumentaron en 23% a nivel nacional en lo que va de 2025. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en nuestro país, los intentos de feminicidio continúan en aumento. Entre enero y octubre de 2025 se registraron 232 casos de tentativa de feminicidio y a nivel nacional. Las regiones con más denuncias son Lima Metropolitana con 53 casos, la provincia, en este caso Lima Provincias con 24, y Huánuco con 16, seguida de Arequipa, Ancaxica y Junín con 11 casos cada uno, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el Poder Judicial le valorará este miércoles 26 de noviembre el nuevo pedido del prófugo exgobernador regional de Junín, el señor Vladimir Cerrón, para poder afrontar en libertad la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido político Perú Libre. 7:07, Huaracocha, vamos con más información. Jurado Nacional de Elecciones advierte déficit del 52% en su presupuesto para las elecciones de 2026. Roberto Burneo exhortó al Ejecutivo y al Congreso a garantizar a tiempo los recursos necesarios para la organización de las elecciones 2026, tanto generales como regionales y municipales. Y atención, el coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Reboredo, asegura que hay una reducción en las extorsiones desde los penales en el país. Así lo manifestó y dijo que la División de Extorsiones ha conseguido buenos resultados en las últimas semanas, deteniendo a 42 personas por este delito. 7:08 a.m, amigos oyentes, vamos a revisar los titulares en el plano internacional.
Jair Bolsonaro agota recursos legales y deberá cumplir condena de 27 años por intento de golpe de Estado. El Supremo Tribunal Federal de Brasil, presidido por Alexander de Moraes, dictó que el entorno del expresidente Bolsonaro no podrá presentar más recursos legales para evitar que cumpla su condena. Y Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia. Aún faltan detalles menores por resolver, dijo un asesor estadounidense. Zelensky viajaría a Washington antes de finales del mes para firmar la propuesta de alto al fuego. 7:9, Chile eleva tensión diplomática con Estados Unidos tras ataque de nuevo embajador a Gabriel Boric. Las fricciones surgen en medio de tensiones entre Trump y los gobiernos latinoamericanos, con Chile manteniendo una relación comercial estratégica con Estados Unidos a pesar del creciente desafío de China. Israel acusa a Maduro de ser nexo de Hezbollah y Hamas en Sudamérica. Indican que están construyendo alianzas de narcoterrorismo. Según el canciller israelí, Irán financiaría y apoyaría al chavismo de Maduro y a otras organizaciones terroristas como Hezbollah. 7:10 a.m. Información en el plano deportivo. Eric Noriega no volverá a jugar en el 2025. Gremio confirma que el peruano se rompió 2 ligamentos del tobillo. El polifuncional jugador de la selección peruana quedó muy sentido y no pudo terminar el partido ante Botafogo. Y atención, tenemos una campeona bolivariana. María Luisa Deutsch ganó la medalla de oro en los Juegos Ayacucho Lima 2025. La esgrimista peruana, María Luisa Deutsch, consiguió la 9ª medalla de oro del Team Perú en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. En el Polideportivo 1 de La Videna, María Luisa derrotó a la paraguaya Montserrat Viveros por 14-9 en la final, consiguiendo así su campeonato en los Juegos Bolivarianos. 7:11 en el plano internacional. Estebao eclipsa a Lamine Yamal. Barcelona perdió 3-0 ante el Chelsea por la Champions League. Barcelona cayó ante el Chelsea en uno de los cotejos más llamativos de la semana de la Liga de Campeones, la Champions League. Estebao es brasileño, sí, si no me equivoco, ¿no es cierto? Esa es la nueva joya que ha aparecido Gonzalo. Bueno, es bueno ese jugador, ¿eh? Es bueno. No sé cuántos años tiene, pero sí es bueno. Bueno, siempre Brasil, levantas una piedra y salen 5 futbolistas, creo. Sí. 7:11 y Alonso Correa inicia también su participación en la modalidad shortboard del surf de los Juegos Bolivarianos 2025, teniendo como principal rival al también peruano Luca Mesinas. Alonso Correa va a debutar en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 este miércoles 26 de noviembre desde las 7 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento Punta Rocas en Punta Negra en la ciudad de Lima. 7:12 a.m, ligera pausa y estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. De laboratorio.
Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tamuanda cantidad Habla desde Coyurqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente, un sensor de John Cruz, acá de Fito de Akira sobre el sismo. Acá en nuestra Cochabamba casi no estamos acostumbrados a eso. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Abancay saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricuy. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como Radio Surfui. Sinasta fomentación folclorista, costumbrantista, región Nismanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyurqui, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyurqui recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tago, el tago Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyurqui percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyurqui, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajarina, cuspa, punin, hankuna, punin, más que todo, no cae alguien que no cae yari muy kiko. Autoridades municipales declaramos una emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
En Willaricui, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos, estamos en el informativo Willaricui. Información de todos los lados, amigos oyentes. Hay información política, información de deportes, información hasta de agresiones. Justamente, Gonzalo, nos ha llegado. Es que ocurre de todo en nuestra provincia, ¿eh? Y es que, mis amigos oyentes, lo que ha pasado en Pumamarca es una situación definitivamente deplorable, así lo vamos a decir con todos los nombres, y a través de nuestras fuentes ya tenemos la denuncia policial. ¿Qué es lo que ha ocurrido, amigos oyentes? Le vamos a contar, y diferentes medios lo han abordado, ¿eh? Dice lo siguiente: llamado al Ministerio Público y Poder Judicial ante grave ataque contra trabajadores de la empresa comunal Eco Pumamarca. Las personas que atacaron a trabajadores de la empresa comunal ya fueron identificados. Se espera que las autoridades actúen y sancionen el salvaje accionar de personas que no saben respetar los derechos de los demás. Acá hay un tema que sí o sí lo vamos a decir, y lo vamos a decir con todas las letras. Si usted cree que porque, ha agarrado su guaraca y, ha dado chicotazos, ha golpeado a una persona, ojo, prácticamente las imágenes lo grafican totalmente, la agresión que ha tenido este trabajador de la empresa comunal Eco Pumamarca no va a tener consecuencias. Si usted todavía cree eso, de que no va a traer ninguna consecuencia, se equivoca absolutamente. Quizás antes esto ocurría y no pasaba nada, pero tenemos que ser muy conscientes que hay normas, que hay leyes, y que efectivamente, Gonzalo, se ha presentado ya la denuncia, y estas personas han sido identificadas con nombre y apellido, y ahora van a tener que pasar, a tener que declarar y dar cuenta de los hechos que se ha ocurrido en esta localidad de Pumamarca. Bueno, según lo que hemos podido obtener, ya se ha presentado esta denuncia en la comisaría de Tambobamba, dando una descripción de cómo fueron los sucesos. El día de ayer, aproximadamente a las 8:31, se aproximaron 8 personas, de las cuales 5 eran varones y 3 eran mujeres. Llegan a un punto de trabajo y comienzan a destruir, a arrojar las herramientas. Arrojaron también la mezcla de concreto y las estructuras metálicas que estaban posicionadas, en donde terminaron moviéndolas, y a partir de las 8:33 de la mañana, atención, se aproximaron hacia el punto del denunciante, donde se encontraba con personal de trabajadores de esta empresa, y es donde realiza una llamada telefónica al personal de seguridad, y es ahí cuando el señor Sabino, conjuntamente con Cipriano, comienzan a darle con guaracas y ondas que tenían. Luego también la señora Hilaria se aunó para agredirme, mencionando: ¿qué haces aquí? Te vamos a matar. Y varias veces repetían lo mismo. Es donde primero me empujan, dice el denunciante, para luego darme los guaracazos, y casi perdí el equilibrio, pero supe pararme. Los guaracazos desde un inicio fueron dirigidos hacia mi cabeza y rostro, los cuales me cayeron en mi labio y oreja izquierda, y no contento con ello, cuando yo quise alejarme, me siguieron agrediendo con la guaraca. Luego, al salir de esa área para ponerme en buen recaudo, la señora Hilaria me siguió y me seguía agrediendo, y es donde la gente de trabajadores me escudó y logré salir, y luego me refugié en una unidad vehicular. Luego de eso me retiré del lugar esperando a que pueda llegar la policía. Esa es parte de la declaración del denunciante contra estas personas: el señor Sabino Flores Paniura, Cipriano Paniura Ochoa, Hilaria Condori Guamaní, y también otros que resultaron responsables. Ha sido esta agresión a los trabajadores de esta empresa comunal. La verdad, no entendemos por qué recurren a la violencia estos señores, que son de Pumamarca, ¿no? Sí, son de Pumamarca. Uh-huh. No sabemos qué intereses tendrán por ahí. Muchos aluden que están atentando contra sus intereses, dicen, y es por eso que están reaccionando de forma violenta
tirándole guaracazos pues en el rostro a este trabajador comunal. Claro, y hay algo muy importante que analizar aquí, amigos oyentes, y desde este medio de comunicación lo hemos dicho una y otra vez. El hecho de que usted pueda conversar le va a solucionar cualquier problema, pero el hecho de ir con agresión, digamos, de esta naturaleza, pues bueno, no le va a traer nada positivo. Ya le ha caído la denuncia a estos señores, ¿no? Lo han que mencionar, porque ahí en el atestado policial está. Se refiere al señor, dice, Sabino Flores Paniura, Cipriano Paniura Ochoa y Hilaria Condori Guamaní. Y una vez más lo digo, si usted cree que haciendo esto se va a hacer respetar o que en alguna medida no va a ocurrir nada, más bien los voy a ahuyentar, los voy a asustar, no señor, no, ya no es así. Antes quizás esto ocurría, antes quizás esto pasaba y no había ningún problema, no. Ahora se ha presentado una denuncia y los señores van a tener que acudir ante la justicia para justamente dar su testimonio, su declaración. Y ojo, hay imágenes, hay videos que efectivamente demuestran la agresión ante este trabajador de la empresa comunal Eco Pumamarca. Bueno, desde aquí se rechaza todo tipo de violencia y sin duda alguna esta agresión, esta violencia ejercida contra los trabajadores de la empresa comunal de Pumamarca, sin duda alguna es un hecho brutal, no se justifica y también se condena desde todo punto de vista. Se trata, amigos oyentes, de un ataque directo contra la integridad física de estos trabajadores que estaban cumpliendo su labor, sus labores diarias de manera pacífica, no le estaban haciendo daño a nadie, amigos oyentes, ¿no? Es como que usted esté trabajando tranquilamente y venga un desadaptado a poder agredirlo, porque se le dio la gana, ¿no? Bueno, el saldo de heridos y las agresiones con golpes, latigazos, con guaracas, de alguna manera reflejan pues el nivel de violencia extremo. Ahora la pregunta es ¿por qué pues, no? ¿Por qué vienen estos señores a agredir? ¿Por qué vienen a meterle guaracazos a los trabajadores comunales de esta empresa comunal de Pumamarca? Habría que investigar, ¿no? A los denunciantes también cuáles son o qué los motiva también. Por ahí se indicaban que de alguna manera se trataba pues de intereses de minería ilegal, ¿no? Vamos a tratar de averiguar esto porque no es justo que de esta manera tan violenta e injustificable estos trabajadores de la empresa comunal de Pumamarca pues sean agredidos cuando están realizando sus labores. Bueno, lo cierto, Gonzalo, es que este tipo de actos deben ser investigados de inmediato y sancionados ejemplarmente por el Ministerio Público y también por el Poder Judicial. Eso sí, tiene que ser así. Bueno, los trabajadores de la empresa comunal esperan, lógicamente, que las autoridades garanticen justicia, protección y seguridad para que se continúe su trabajo. Están trabajando, no están haciendo otra cosa, están trabajando y bueno, aparentemente lo que dice, ¿no? Hay este tema de la minería ilegal y por eso es que estos señores han actuado de esta forma. Bueno, vamos a profundizar un poquito más esta noticia lamentable y desde luego también las personas, los integrantes de esta empresa comunal pues están asustados, están temerosos, muchos de ellos eran mujeres también que estaban ahí exponiendo un poco su vida, están temiendo un poco también por su vida, por esta agresión sin precedentes por parte de estas personas denunciadas, ¿no? El señor Sabino Flores, que ya está denunciado hoy en día en la comisaría de Tambobamba, seguramente las investigaciones darán cuenta de lo que va a suceder con este señor y con también los responsables de esta agresión que se ha suscitado ahí. Esto es por el sector de Sayahui, ¿no, Javier? Sí, Sayahui. Uh-huh. Bueno, hay que estar muy atentos con lo que pasa, amigos oyentes. Nada justifica la violencia y menos este hecho tan brutal que han acontecido pues estos tres señores que ya están denunciados en la comisaría de Tambobamba. 7:28 a.m, amigos oyentes. Vamos con el desarrollo de más información. Mucha atención, ya estamos en comunicación telefónica con el maestro Rogelio Chagua, justamente del SUTEP, porque, amigos oyentes, se va a desarrollar las Olimpiadas Deportivas y Culturales Magisteriales etapa regional sede Cotabambas.
va a ser aquí en nuestra provincia, en Tambobamba. Maestro Rogelio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, señor periodista de esta importante emisora como es Surfuy, a todos ustedes, a la familia de Surfuy y a todos los oyentes de nuestra provincia de Cotabambas, saludando de primera intención a nuestros maestros y maestras, tanto jubilados como cesantes, activos, a todos ellos que están a lo largo y ancho de nuestra provincia de Cotabambas y por supuesto a las autoridades de instituciones de nuestra provincia de Cotabambas y los distritos. A sus órdenes, señor periodista. Maestro Rogelio, se viene una actividad muy importante en la capital de nuestra provincia, va a ser sede de las Olimpiadas Deportivas, Culturales, Magisteriales, etapa regional. Coméntenos, desde el SUTEP también ustedes forman parte de todas estas actividades deportivas que también van a mostrar a nuestra provincia a nivel de la región de Apurímac. Efectivamente, estamos en constante coordinación, por supuesto, es una tarea, una actividad que ya por décadas viene realizándose a nivel nacional y a nivel regional también, y pues con su SURTE regional estamos en coordinación con las SUTES bases distritales de nuestra provincia de Cotabambas, y nuestro Comité Ejecutivo Provincial de SUTEF Cotabambas, que recientemente ha sido elegido el 23 de octubre. Ni bien pasa los 30 días, bueno, pues nosotros ya estamos frente a esta actividad, a este compromiso, a este reto de las Olimpiadas o Juegos Magisteriales, Deportivos y Culturales, con sede en nuestra provincia de Cotabambas de carácter regional. En tal caso es un reto fuerte para cada uno de nosotros, porque acá en esta actividad nadie puede desligarse, nadie, cualquier institución, cualquier organización, cualquier empresa existente en nuestra provincia de Cotabambas tenemos que hacer frente a la visita de todas las provincias, empezando desde la Bancay, Andahuaylas, Aymaraes, Chincheros, Huancarama, Grau, y nosotros, nuestros maestros de Cotabambas, todo ello. En tal caso, hoy día ya prácticamente es la víspera, esta tarde ya llegan las diferentes delegaciones a la localidad de Tambobamba, la sede central es Tambobamba, no todas las disciplinas y en categorías se desarrollan en Tambobamba a partir de mañana, los días 27, 28, 29, en el horario, de tardes y mañanas. En tal caso, señores periodistas, muchas gracias, más bien, ustedes también visítenos a coberturar la información en sitio, en el lugar de los hechos. Perfecto, maestro Rogelio, es importante también porque va a ser una vitrina justamente para mostrar cómo estamos dentro de la provincia de Cotabambas, en este caso la capital Tambobamba, y lógicamente en el caso del estadio Rairoca creemos que tiene y cumple todas las condiciones para que este tipo de actividades también se puedan desarrollar. Hay diferentes sedes, diferentes categorías y esperemos también que nuestros maestros de la provincia de Cotabambas obtengan resultados positivos para nuestra provincia. Sí, señor periodista, antes de este evento, casi un mes, no tengo la fecha exacta, convocamos a una reunión multisectorial en la localidad de Tambobamba a fin de que todas las instituciones, las organizaciones de base, los presidentes de los barrios, y todo lo que existen pudieran participar, pero valgan verdades, no es porque nosotros seamos quejosos ni cosa por el estilo. Ha habido poca expectativa, por supuesto la UGEL asistió y otras, y las organizaciones sindicales de SUTES también. En tal caso tenía que haber los compromisos correspondientes, pero igual hemos llegado a las diferentes gestiones, a las diferentes instituciones, a nuestra municipalidad provincial, dicho sea de paso, no me canso en felicitar, es una de las personas muy asequibles, nos ha permitido, en su sesión municipal, y a lo que hemos solicitado, por supuesto, nos están atendiendo, Claro que no son muchas cosas grandiosas tampoco. Asimismo, a la municipalidad de Charihuahuacho, nuestro amigo Iván Cruz, a través de sugerencias de desarrollo nos están atendiendo.
también el distrito de Akira, ¿no? Asimismo el distrito de Mara. Todos ellos, dicho sea de paso, no serán con grandes cosas, pero lo más fundamental acá son pues los trofeos, las medallas, particularmente, ¿no? Entonces, todo eso estamos consiguiendo, obteniendo. Esperamos de que el desarrollo de estos juegos deportivos magisteriales se lleve a efecto pues de una manera regular, por lo menos, ¿no? De regular para arriba. Eso es lo que la pretensión que tenemos. Y el día de mañana, a partir de las 8:30, estamos empezando exactamente con lo que es el acto inaugural, una actividad protocolar, ¿no? Previo a las actividades deportivas, con la presencia de todas las delegaciones quienes ya nos han confirmado su presencia y seguramente hoy día ya están llegando en horas de la tarde, arribando a la localidad de Tambobamba. Maestro Rogelio, le agradecemos esta posibilidad de conversar con usted y también esta invitación que está realizando también a toda la población para que también pueda ver, apreciar y también alentar a nuestros participantes en esta actividad muy importante que se va a desarrollar en Tambobamba, en las Olimpiadas Deportivas y Culturales Magisteriales en su etapa regional, con sede en Tambobamba para ser exacto. Maestro, muchísimas gracias, muy buenos días. Sí, algo más de repente invitar a través de vuestra emisora a todos los señores alcaldes de todos los distritos, ¿no? De Akira, Mara, Chaldebacho, Cotabamba, Coyol, que todos estemos allá en Tambobamba, a fin de que también, asimismo la UGEL, todas las instituciones, para que nuestros visitantes, quienes van a venir desde provincias importantes de nuestra región, se lleven pues una buena imagen, para que vean de que también en Cotabamba estamos organizados en todos los aspectos necesarios. Desde ya invoco también a los maestros, deportistas clasificados en la etapa provincial, allá en Cotabambas, en el distrito de Cotabambas, sean partícipes de manera oportuna, responsable, porque solo así también vamos a demostrar, porque como el dicho dice, la casa se respeta, pero jugando en cancha, ¿no? De una manera limpia, correcta, deportivamente, con ética, profesional, como maestros que somos. En tal caso, invitamos también abiertamente a Radio Surfui y a todos ustedes para coberturar con las informaciones y en todo el proceso que vamos a llevar adelante. Muy buenos días, señor periodista, muy buenos días. Seguramente después de esta actividad estaremos haciendo una especie de evaluación de cómo nos ha ido este proceso de Juegos o Olimpiadas Magisteriales en 2025 con sede en nuestra provincia de Cotabambas. Perfecto. Maestro Rogelio, nuevamente le agradecemos. Muy buenos días. 7:36 a.m. Mucha atención. Comunicado número 02-2025. Se comunica a todos los comuneros de Huarcoy que el día domingo 30 de noviembre de 2025 se llevará una asamblea extraordinaria con la primera citación hora 8 de la mañana, segunda y última citación 8:30 de la mañana, lugar de asamblea Plaza Pública de Huarcoy con el siguiente orden del día. Elección de la Junta Directiva periodo 2026-2027. 2. Otros asuntos de interés comunal. Señores comuneros, la asistencia es obligatoria y se iniciará a las 8:30 de la mañana con la cantidad de asistentes. Los asistentes pagarán, los no asistentes pagarán una multa de 200 soles. Atentamente, la Comisión Electoral. Muy bien, 7:37 a.m. en el informativo Willaricui. Este fin de semana, Javier, tenemos actividades con respecto a lo que es el registro único de víctimas. Para ello vamos a conversar en estos momentos con Fred Arredondo, el subgerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Fred, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Buenos días, un saludo a todos los que nos escuchen en estas horas de la mañana. Efectivamente, en los años 80 al 2000 se ha producido una guerra interna dentro de nuestro país, una guerra de una ideología que muchos lo catalogan como locura política y que nos ha sumido en un desangramiento entre hermanos, y precisamente no solamente se ha derramado la sangre, sino también han quedado heridas que no se han
cicatrizado del todo. Es por ello que hay una actividad este viernes y sábado en la cancha sintética del Bosque. Van a venir de diferentes ministerios a hacer el registro único de víctimas del terrorismo. Entonces, como sabemos todos, las poblaciones de nuestros distritos han estado pues entre dos guerras, o entre dos bandos, ¿no? O sea, los terroristas por un lado y por otro lado los militares. Y prácticamente han estado en medio de ese fuego cruzado. Y en ese sentido, muchos han perdido la vida, han sufrido violaciones de derechos humanos y asesinatos. Algunos han tenido que emigrar a las grandes ciudades prácticamente con una mano adelante y otra atrás, y han dejado secuelas que hasta ahora duran. Es por eso que invitamos a la población de Charihuahuacho, aquí a Tamobamba, para este viernes y sábado en la cancha sintética del Bosque. Quiero invitar a nombre del alcalde Luis Iván Cruz Poma y los diferentes ministerios a poder inscribirse, registrarse en este registro único de víctimas. Eso nos da la posibilidad de cierta reparación y tal vez económica también. Entonces, por otra parte quiero aclarar que este registro no es, digamos, un registro para los que han perdido animales o han perdido otro tipo de bienes, sino es estrictamente para los que han sido afectados por la muerte de un familiar, de sus padres, por la desaparición de amigos, parientes. Esto va a ser a partir de las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, 9, hasta las 4:30 a 5 de la tarde, en la cancha sintética del Bosque. Bueno, quedan todos invitados. Correcto, Fred. De repente nos puedes comentar para las personas que nos están escuchando, Fred, qué tipo de servicios van a poder encontrar en esta campaña para inscribirse, ¿no?, en el registro único de víctimas. Va a ser, digamos, vamos a entregar certificados, se van a entregar certificados a las víctimas que ya están registrados y a otros que no han sido todavía registrados. Hay una cantidad enorme de gente que sí ha hecho el registro, pero que no les han dado el certificado. En Charihuahuacho tenemos una cantidad inusitada de ese tipo de víctimas, pero que no les han certificado. Entonces vamos a entregar en forma simbólica algunos certificados a algunas personas que ya hemos identificado y otras personas, claro, que han retornado, muchos de ellos y que no están registrados, se pueden registrar en este registro único de víctimas. Correcto, bueno, la invitación entonces está hecha, Fred, para este 28 y 29 de noviembre desde las 8 de la mañana en la cancha sintética El Bosque. Están todos invitados para que puedan pues inscribirse en este registro único de víctimas y puedan entregarle también los certificados correspondientes, y también sin duda alguna va a haber orientación, me imagino, para los programas del Plan Integral de Reparaciones. Fred, te agradecemos por esta información. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo, tengan un buen día. Buenos días. 7 de la mañana con 43 minutos. Este tema es del terrorismo, por si acaso, amigos oyentes. Bueno, se lo dice bonito, ¿no? Suavecito, ¿no? A las personas afectadas por el periodo de violencia, dice, entre los años de 1980 al 2000. No, es para las personas, para ser más exactos, para las personas afectadas por el terrorismo entre estos años.
7 de la mañana con 43 minutos. Mucha atención, distrito de Cotabambas. Se comunica a la población cotabambina, ojo, distrito Cotabambas, debido a la temporada de estiaje, se viene registrando una disminución significativa en la disposición de agua. Por tal motivo, se exhorta a los vecinos a almacenar agua con anticipación y hacer uso responsable del recurso. Asimismo, se recuerda a los vecinos que queda terminante prohibido el uso de agua para riego doméstico u otras actividades no prioritarias. En caso de incumplimiento, la municipalidad procederá a imponer las sanciones y multas correspondientes conforme a la normativa vigente. Agradecemos su comprensión y colaboración. 7:44, reiteramos, uno pisiamos en distrito Cotabambas, ama chiñata rik harpa ya sería chiñata rik uno con pila uno rik han con rik cargunat mahliusha. Va a haber sanciones para aquellas personas que incumplen esta disposición y este comunicado que está lanzando la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Muy bien, 7 de la mañana con 44 minutos. Esto es el informativo Willaricui a través de los 102.7 de la FM. Este 3 de diciembre, amigos oyentes, se va a realizar una campaña de salud por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a recibir mayores datos, mayores detalles y mayor información a cargo de la profesora Mercedes Silva. Ella es responsable de OMAPET, de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Profesora Mercedes, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Buenos días, señores periodistas de la Radio Surfuy, y asimismo saludar a todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra provincia de Cotabambas. Gracias, profesora, por sus saludos. Y bueno, por favor, tenemos entendido que va a haber una campaña de salud. Tal vez nos puede dar mayores detalles para que nuestros oyentes, la población del distrito de Chalhuahuacho y los implicados puedan asistir a esta campaña. Así es. Gracias por darme esta oportunidad para dirigirme a nuestros hermanos, las personas con discapacidad de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Como responsable de esta oficina, estamos organizando, ¿no? Conjuntamente con nuestra municipalidad distrital de Chalhuahuacho para este día 3 de diciembre, que es día importante, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estamos coordinando para ese día con nuestros médicos profesionales del Centro de Salud Mental, del Centro de Salud de Chalhuahuacho, y asimismo otras instituciones, ¿no?, de nuestro distrito de Chalhuahuacho, que se llevará a cabo en el complejo de Chalhuapuquio, y ahí donde estarán participando pues nuestros hermanos y hermanas con personas con discapacidad, señores periodistas. Correcto, bueno, nos parece muy importante que se brinden este tipo de atenciones para las personas con discapacidad. Tenemos entendido, profesora, que va a haber atención en medicina general, bueno, como usted ya lo mencionó, también en psicología, ¿no?, salud mental. Además, va a haber también odontología y terapia y rehabilitación para todos los asistentes. Así es. Tenemos una profesional en la oficina de OMAPET, una tecnóloga médica, terapeuta, que hace rehabilitación. Ella también estará presente ese día, el psicólogo del Centro de Salud Mental, el médico, el doctor Paolo, del Centro de Salud de Chalhuahuacho, y asimismo el odontólogo que también se ha solicitado, ¿no? Estamos trabajando unidos y conjuntamente con ustedes. Espero que nos apoyen en difundir este mensaje a la población para que ese día también participen, porque tenemos hermanos que todavía no están participando, no están asistiendo. A pesar que estamos viendo, usted sabe, nuestro distrito es grande, la población es demasiado, y con médicos pocos que tenemos no nos alcanzamos, ¿no? Entonces, ya está acabando el año y eso será la final en el 3 de diciembre, ¿no?, con la participación de todas estas instituciones, señores periodistas.
Correcto, profesora Mercedes. Bueno, desde aquí, desde Radio Surfo, y sin duda alguna vamos a estar difundiendo esta actividad que es el 3 de diciembre en las instalaciones de Chalhuapuquio, esta campaña de salud por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ya lo mencionó usted también, nosotros reiteramos, va a haber atención en medicina general, psicología, odontología, terapia y rehabilitación. Así que la invitación va a estar hecha a través de nuestro medio de comunicación, va a tener todo el apoyo y la difusión correspondiente. Profesora Mercedes, ¿desde qué hora va a empezar esta campaña, por favor, para que también los oyentes puedan tener la información completa? Nosotros vamos a estar desde las 9 de la mañana, empezará a partir de las 10 de la mañana, porque usted sabe, nuestras comunidades son lejanas, y a partir de las 10 de la mañana va a empezar la atención. Así se ha coordinado, y es más, en esta campaña vamos a entregar cepillos y pasta dental a las personas y a los niños que van a participar de esta campaña, ¿no? Y asimismo quería también poner en conocimiento de nuestro distrito, de la población. Cada día nosotros estamos saliendo a diferentes comunidades a hacer el trabajo articulado con las autoridades y profesionales de nuestro distrito. Ayer hemos estado también en Fuerabamba. Felicitar al señor director, a las señoritas, a los señores psicólogos de esta institución que ha certificado, conjuntamente con los profesionales del Centro de Salud Mental, y nosotros desde la oficina de OMAPE de la municipalidad vamos a tramitar el carnet para que nuestros niños de Fuerabamba, de esta institución, también tengan su carnet de discapacidad, y así mismo para que ellos no tengan esa atención en diferentes instituciones. Usted sabe que cuando tienen este carnet tienen muchos beneficios, tanto en privado y público. Y entonces eso es lo que se ha hecho, un trabajo articulado ya con nuestros hermanos de la institución educativa de Fuerabamba. Y también quiero hacer un llamado. Ustedes saben, y quisiera que me apoyen, a nuestros hermanos que tienen este carnet de CONADIS. Hay una ley, ¿no?, que lamentablemente están incumpliendo los transportistas, no le consideran. Todas aquellas personas que tienen carnet de CONADIS, ellos no pueden pagar, este pasaje que no dentro de la población y dentro de la región de Apurímac. Pero sin embargo, en su mayoría, muchos de ellos se ponen malcriados con estos hermanos con discapacidad, y ustedes saben que ellos son tan susceptibles que no, pues, por el mismo hecho que tienen esa discapacidad. Y muchas veces vienen a la oficina llorando. Ayer mismo hemos recibido a 2 hermanos, entonces, no, a pesar que se les ha indicado sobre esta ley, pero ellos no, lamentablemente desconocen esos transportistas. Señores periodistas, quisiera que me apoyen en esta difusión también. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Mercedes, y lógicamente nuestro medio de comunicación va a estar siempre comprometido con el apoyo y el trabajo que viene desarrollando la OMAPET del distrito de Chalhuahuacho. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, buen día. 7 de la mañana con 52 minutos. Reiteramos este comunicado. Distrito de Cotabamba se comunica a toda la población cotabambina que debido a la temporada de estiaje se viene registrando una disminución significativa en la disponibilidad de agua. Por tal motivo, se exhorta a los vecinos a almacenar agua con anticipación y hacer uso responsable del recurso. Asimismo, se recuerda a los vecinos que queda determinante prohibido el uso de agua para riego doméstico y otras
otras actividades no prioritarias. En caso de incumplimiento, la municipalidad procederá a imponer las sanciones y multas correspondientes conforme a la normativa vigente. Atentamente, la Municipalidad Distrital de Cotabambas. Profesor Aquiles y Minaya, Lillanchu, Sumas Ponche Cacho en Campo. Escucha, Javier, buenos días. Aliame, que estamos en la tape. Que si tú tengas una linchata para chanch, para riramo. Fuyurayam shang cheja kapacha para engaña, pero manan que hay parte o hay parte man calintach para tías que kunang utar por era un niño o era coche Javier. Bueno, a ver, no chance kunang hay cursunches. El día 28 pues hay curso de capacitación para los señores pampa jueces. No, o sea que para los jueces no letrados de la provincia, así que va a ser muy bueno, interesante, importantísimo. Ya se espera su participación de los jueces de los centros poblados, de los distritos, para que tengan pues un poco más de conocimiento y de esa manera llevar pues en forma positiva la justicia, porque ellos también son autoridades y muchas veces pues desconocen de sus atribuciones, de las leyes, y actúan un poco mal, ¿no? Muchas veces parcializan a uno, a otro. No hay una cosa legal tampoco, claro, no generalizando, porque por desconocimiento posiblemente. Entonces, a este curso de capacitación va a ser muy bueno asistir y sus pasajes les van a devolver los organizadores. Así que no faltar a este curso de capacitación de jueces de paz no letrados, mis queridos paisanos de la provincia, acá en Tamuamba. A partir de las 8 de la mañana se va a llevarse en la Casa Cultural. Así es, el día de ayer, pues como ya tienen conocimiento, ¿no? El día de ayer, pues martes 25 del presente mes, en horas de mañana recurrieron diferentes calles principales de Tamuamba por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, participaron pues diferentes instituciones, organizaciones y barrios como centros de emergencia de la mujer, de MUNA, de la municipalidad, hospital, de salud, red de salud, organización de la mujer, gobierno regional, también ha estado presente un representante, Defensoría Pública, Fiscalía, Policía Nacional, claro que ellos no faltan a este tipo de reuniones. Felicitaciones. Después de la marcha, pues en la Plaza de Armas han tenido una cita de Tamuamba, ¿no? Ahí tuvieron participaciones alusivos al maltrato de la mujer por representantes de diferentes organizaciones, mis queridos paisanos. Acá hay un pero. Bueno, según a mi pensamiento, a mi idea, por ejemplo, violencia machista contra la mujer, para mí ha bajado en aproximadamente un 80% en nuestra provincia de Cotabambas, mis queridos paisanos. No puedo exagerar, si de repente un poquito más pueda. Según a lo que veo, según a lo que yo, bueno, pues pregunto en diferentes instituciones, por ejemplo, en la comisaría, en Poder Judicial, en DEMUNA, en Defensoría Pública y en diferentes organizaciones, ha bajado bastante pues el machismo prácticamente. Entonces no podemos hablar tampoco una cosa por otra, porque tenemos que saber que reconocer. Antes pues había bastante en verdad, pero ahora ha cambiado las leyes y por ahí ya poco ya se ve prácticamente el machismo familiar pues contra la mujer, mis queridos paisanos. Javier, aliento organizar y concurrir que hay violencia contra la mujer en esa punta un que organización kuna ya calintan por eramonco cartelonienten viva hispanco ya mandatas me plasdaron por junionaricos para marinco representante de diferentes organizaciones. Señora Chapsamos Hakaipuno y Lachtamantara invitas líder casca bueno paipes alintan rimarin may natsa que lachtankunapi violencia familiar kan contra la mujer anchaykunamantap salintan pascarinko mastarinko alin punin apariruku qaynapunchaw
nuqapas felicitarini ari uyarinaypaq nuqapas chaypiqa puripakuni mana chayqa mana allintachu rimarimi yanqatapas rimamishayman kay wayra wasikunamanta chayqa chaypi allintan organizakusqaku anchaynan tan sumaqllata cumplionku ragocha Javier chaylichakunan tutamantan rimarimuyni kanman. Kusapone profesor Aquiles Riki, chay violencia familiar man rimaykamin Riki, ñawpaj pasajakaran kunan kapisiasya ñariki. Profesor Aquiles, muchas gracias. Pakarin Camaño. Pakarin Cama, buenos días, mis queridos. 7 de la mañana con 58 minutos. Amigos oyentes, Senami, aviso meteorológico número 424, precipitaciones en la sierra, centro y sur del país. El aviso meteorológico es para el día jueves 27 de noviembre, viernes 28 de noviembre. Departamentos afectados: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, Puno. Para Camón, Cahuaycaicuna, Panicuna, Cusicuna, Pajarica, Chajrallancascunapaj. Con 59 minutos, vamos hasta Abancay. Abancaycito con su clima primaveral, tierra bendita. Somos chatachariquiña para chapes para pacuchaña. Guaracocha Marcial y Minaya, Alliancho, somos ponche cachon campa. Buenos días, hay un puncha jambuenapastas cachon, kunan puncha me achicaron somos poyocha rupaps recorrer tamuna chican. Cosapone. Chiricha para chapes para pacamuchantaj, Ricky, somos chataña. Alguien me para jare que tarpunan cupaj me alguien soso, manachaj, mana para tenga tarpo cangacho. Cusachapone. Marcial, vamos con la información desde Abancay. Adelante, te escuchamos. Y muy buenos días, compañeros. Aquí la primera, Apurímac se viste de verde. El gobierno regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, tiene el honor de invitar a toda la población apurimeña al acto protocolar oficial de la campaña Apurímac Verde, plantación más de 1 millón de árboles en nuestra región. El día de hoy el lugar es el sector Huito, distrito de Cotaruce. Este ambicioso proyecto no solo busca reforestar nuestras tierras, sino también generar conciencia sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales para las futuras generaciones. Será un legado de vida para todo Apurímac. Tú también sé parte de esta gran campaña. Asimismo, el alcalde provincial de Abancay puso en marcha la renovada planta de asfalto municipal, que vuelve a operar tras más de una década. Esta infraestructura permitirá producir mezcla asfáltica propia, reduciendo costos y mejorando la respuesta ante emergencias viales. La inversión superó los 350.000 soles y se ejecutó por administración directa. Con esta planta, la Municipalidad Provincial fortalece su autonomía y capacidad operativa para el mantenimiento y mejoramiento de las calles y avenidas en la ciudad de Abancay. Asimismo, vecinos del sector de Illán ya respaldan la recuperación de más de 1.300 metros de fajas marginales como parte del plan municipal para prevenir riesgos ante la temporada de lluvias. La municipalidad ejecuta estos trabajos en Filanapata e Illania, a la altura del puente de Calicanto, con maquinaria pesada y apoyo técnico de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial. La intervención busca proteger cauces naturales y se articula con el futuro proyecto de interconexión vial del sur. Destaca el compromiso vecinal que ha permitido liberar zonas vulnerables y fortalecer la seguridad de las familias. Asimismo, la Municipalidad de Abancay realizó el taller descentralizado del Plan de Desarrollo Local Concertado al 2040, con participación de autoridades, instituciones y sociedad civil. Se avanzó en el diagnóstico territorial y se definieron acciones estratégicas para una Abancay moderna, inclusiva y sostenible. La Municipalidad Provincial reafirma su compromiso con una planificación participativa y de largo plazo. De otra parte, con éxito culminó la reunión regional de evaluación de cumplimiento de metas del programa de lucha contra el dengue, organizada por la Direza de Apurímac. Durante 2 días, equipos técnicos de todas las redes de salud compartieron avances y asumieron compromisos clave
para reforzar la vigilancia, el control vectorial y la articulación interinstitucional. Se acordó mantener la asistencia técnica al 100%, intensificar la vigilancia entomológica y conformar comités de dengue en cada unidad ejecutora. La lucha continúa. Finalmente, Apurímac da un paso histórico hacia la transformación digital del sector salud y educativo. El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, junto al director de la DIS Apurímac, Magíster Crispín Barrial Luján, oficializó la implementación de la herramienta virtual Seguimiento SAME, en alianza con la Escuela Pedagógica José María Arguedas de Andahuaylas. Esta iniciativa convierte a Apurímac en la primera región del país en adoptar esta tecnología para fortalecer el trabajo articulado entre salud y educación superior, marcando un antes y después de la gestión interinstitucional. Este avance posiciona a nuestra región como referente nacional en innovación digital, promoviendo un modelo de seguimiento más eficiente, seguro y transparente, destacó el titular de la DISA. La herramienta SAME permitirá mejorar la calidad del servicio, apoyar la formación de futuros profesionales y consolidar un nuevo estándar de gestión en beneficio de toda la comunidad apurimeña. Es todo por ahora, compañeros. Alguien Pucho Cacho, Ognen Semana Cama. Muy bien, muchísimas gracias, Marcial. Estamos en contacto nuevamente. Gracias. Hasta luego. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Muy bien, 8 de la mañana con 5 minutos, momento del bloque deportivo. Ya está con nosotros la catedral del deporte, William Román. William, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy. Gonzalo, ¿ratifican o no a Fossati en la U? Tú debes tener algo más de información, seguramente, tú eres socio. Bueno, la primera reunión ha sido positiva, tengo entendido, hay buenos vientos, lo más probable es que continúe el profe, ¿eh? Bueno, debería darse, ¿no?, la continuidad de Fossati, considerando que es el último campeón, digamos el tricampeonato, ha logrado un tricampeonato, y adicional a ello, bueno, ha sido inalcanzable prácticamente la U, porque ningún equipo le ha hecho competencia este 2025, ¿no? Hay que reconocer ello, y ojalá se queden en el universitario, aunque dicen que hay propuestas para que el nono, Fossati, se vaya a México, ¿no? Entonces tú sabes que, como dice David Ortiz, billetera mata galán, o sea, si hay ofertas mejores, económicamente superiores a lo que ofrece la U, aunque la U tiene ahora buen presupuesto, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Estos días van a ser decisivos, ¿no?, para el cuadro crema, con la decisión sobre todo de su técnico, y bueno, también con algunos jugadores, ¿no?, que están, por supuesto, también siendo ratificados, y en otros temas también están evaluando las continuidades de algunos, ¿no? Vamos a ver también con otra información que se viene desde Lima, y es que el Sporting Cristal parece que va a dar el golpe básicamente con las contrataciones que va a tener para el próximo año. Ya están preguntando y también analizando un poco, bueno, en este caso preguntaron al Cusco FC por el delantero Facundo Callejos, que está en la mira del Sporting Cristal. Ojo que Cusco FC dijo, yo puedo ceder a mi jugador, pero no lo voy a prestar, si no lo voy a vender. Y el pase, digamos, de Facundo Callejos está por encima del $1.000.000. Entonces Cristal tendría que desembolsar ese monto para tener en sus filas el próximo año a Facundo Callejos, que es el goleador de este torneo y también el goleador del Cusco SC. Bueno, las posibilidades están ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Será la decisión también del club y de parte del jugador que se pueda dar. En el Alianza Lima también hay importantes movimientos. Están con el tema de la renovación de Álvaro Barcos, que ha sido una pieza fundamental en los últimos años de la Alianza Lima, hombre gol,
llegó Paolo Guerrero y por ahí se lo opacó un poquito a Barcos, pero bueno, creo que lo que pasa también ahí es un tema de edad, ¿no? Amigos oyentes, porque recordemos que Álvaro Barcos ya está con los 42 años, igual pasa con Paolo Guerrero. Y entonces el Alianza Lima está en un dilema, ¿no? Sobre todo la junta directiva. Tiene jugadores emblemáticos, importantes, Barcos y Guerrero, pero si tú quieres proyectar algo más para el próximo año, van a tener que ver jugadores, digamos, de mayor nivel, como este caso de Facundo Gallegos, entre otros que puedan darle, digamos, mayor dinamicidad a la delantera del Alianza Lima. Los tendrías básicamente como figuras emblemáticas, ¿no? Digamos, como algo decorativo dentro del club. Hay que reconocer, claro, la trayectoria de ambos, hay que reconocer el trabajo también que ha desarrollado Paolo Guerrero, no solo en el Alianza, sino a nivel del fútbol nacional. Entonces, un reconocimiento, ¿no? Eso sí es indiscutible ese tema, ¿no? Porque Paolo Guerrero, yo pienso que debería continuar en la Alianza, pero ya como un tema, digamos, de agradecimiento también por lo que le ha brindado a este club y también al fútbol nacional. Vamos a ver qué es lo que pasa, está bastante movido el torneo, en este caso el fútbol nacional, con respecto a lo que va a significar el próximo año, ¿no? Para la Liga 2026. Y por supuesto también hay que ver cómo están los equipos del interior del país. Entre los que están destacando sin duda es el Melgar, que también está armándose bien, ¿no? Hay varios jugadores de la U que se van a ir al Melgar, ¿no? Lo mismo pasa con algunos jugadores de la Alianza. Ojo con el Melgar, que ahora con su técnico Juan Máximo Reynoso también está pensando en armar una plantilla interesante para afrontar Copa Sudamericana y también el torneo local. Vamos con más informaciones. Bueno, hoy tenemos Champions, así es, tenemos Liga de Campeones. Antes nos preguntan también cómo va a ser este tema de los playoffs, ¿cuándo se juega? Bueno, el Sporting Cristal va a enfrentar este próximo martes 2 de diciembre al Alianza Lima de local en el primer playoff. En el partido de vuelta del Alianza Lima en el Matute va a recibir al Sporting Cristal el sábado 6, o sea, va a ser seguidito estos encuentros. O sea, el martes 2 juega el Cusco, perdón, en este caso el Sporting Cristal ante la Alianza, y de vuelta el sábado 6 estará devolviéndole, por supuesto, la visita el cuadro del Sporting Cristal al Alianza Lima. Un partido, el ganador de estos dos encuentros va a enfrentar al Cusco FC, ¿no? El Cusco FC en partidos de ida y vuelta también. El primero se va a jugar en Lima y el segundo en el Cusco, es decir, Cusco FC va a cerrar en el Estadio Garcilaso su posibilidad de ser y ratificar el segundo lugar que le va a llevar a un torneo internacional en la fase de grupos. Hablamos de la Copa Libertadores, ¿no? Aparte del tema económico, que es interesante, también es estar en una fase de grupos con mayores posibilidades de seguir avanzando, ¿no? En ese torneo internacional, ¿no? La fase de grupos es muy interesante. Eso es lo que están intentando estos tres equipos y vamos a ver qué pasa en los partidos que se vienen por los play-offs. Vamos a ver entonces rapidito con la Liga de Campeones, la Champions. Hoy tenemos partidos por este torneo. Atención, hoy a las 12:45 el Copenhague va a enfrentar al FC Kairat. A las 12:45 también el Pafos se enfrentará al Mónaco. Más partidos de la Champions. A las 3 de la tarde el Arsenal enfrentará al Bayern Múnich, un partidazo, sin duda, duelo de gigantes. Arsenal, que es buen equipo de la liga inglesa, frente al Bayern, que es un monstruo, pues, ¿no? Hablando de fútbol. A las 3 de la tarde también juega el PSG ante el Tottenham, buen partidito que se viene desde las 3 de la tarde. Atención, también el Atlético de Madrid enfrentará al Inter del Milan a las 3 de la tarde. Liverpool enfrentará al PSV Eindhoven y a las 3 de la tarde el Eintracht Frankfurt va a enfrentar al Atalanta. ¿Juega el Real Madrid? Sí, ¿no? Juega el Real Madrid también hoy ante el Olympiacos, ¿no? De visita, 3 de la tarde. También el Sporting Club enfrentará al Brujas de Bélgica. Son los partidos por la Liga de Campeones que tienen un nuevo formato, están jugándose varios encuentros y vamos a ver, porque ayer, por ejemplo, el Barcelona cayó jugando de visitante ante un Chelsea poderoso, a un Chelsea bastante interesante. Recordemos que el Chelsea ha hecho bien su Mundial de Clubes, ¿no? Y después de ello está marcando la diferencia en el torneo de la Liga Inglesa. Entonces ahí creo que están trabajando bien nuestros amigos del Chelsea, más conocido como el paciente inglés, ¿no? Dice que espera mucho, pero a la hora de la hora ataca y hace gol. Buen partido ayer también el de Enzo que juega pues o es seleccionado argentino. Buen nivel para estos jugadores que están en Bueno, y queremos también resaltar la participación, amigos oyentes,
nuestro, en este caso, nuestro hermano cotabambino. Hablamos de Ferdinand Cereceda Rodríguez, ¿no? Él ha ganado una presea de oro en estos Juegos Bolivarianos, se está preparando para lo que va a ser los Panamericanos también seguramente. Felicitaciones en realidad, y un gran abrazo también al distrito de Coyurqui, porque entendemos que él es natural de ahí, su mamá vive en Coyurqui, ¿no? Es específicamente de la localidad de Chaguay. Entonces, este atleta peruano ya ranqueadazo, porque ha ganado una presea de oro, ¿no? 42 kilómetros, buen aguante, buen físico, se ha ido preparando bien, ha estado en el centro de alto rendimiento precisamente allá en Huancayo, ¿no? Y eso le ha dado ese nivel, está muy bien. Y prácticamente ha hecho una carrera de bastante sacrificio, esfuerzo, y eso hay que poner de manifiesto. Bien por nuestro atleta apurimeño, ¿no? Ya representa a la región y al país por lo que ha logrado precisamente Ferdinand Cereceda, gran atleta cotabambino, el orgullo. Naturalmente también desde nuestra emisora le enviamos el saludo cordial. Javier iba a estar precisamente Ferdinand en el 7K de Surfui, ¿no? Cuando lo organizamos por el aniversario, por los 15 años, pero no pudo porque estaba preparándose para esta competencia. Estuvo en Huancayo cuando nos comunicamos con él, pero mucha predisposición de parte de este atleta, bastante noble, sencillo, ¿no? Y eso es importante también destacar en un deportista calificado y de este nivel. Un gran abrazo para nuestros hermanos de Coyurqui, también seguramente están muy orgullosos, y la felicitación reiteramos desde nuestra emisora a este atleta cotabambino que está marcando la diferencia, y por supuesto le rendimos también el homenaje respectivo, porque hay que apoyar este tipo de iniciativas de atletas que con esfuerzo, con sacrificio, con entrega, dedicación, entreno tras entreno, pese a las dificultades que pueda presentarse, lo ha hecho y ha logrado una presea de oro, ya no solo para la región, sino para el país. Se está preparando, nos comentan, para seguir afrontando torneos internacionales. Él ya viaja a otros lugares también para poder ir preparándose y seguir compitiendo, y eso le va a fortalecer sin duda su carrera de atleta, de Ferdinand. Un gran abrazo entonces para él y todos nuestros hermanos de Coyurqui, que también están muy, muy felices y por supuesto reconocen la labor de Ferdinand y también de su familia que se encuentra en esta localidad. Y con ello le ponemos punto final al bloque deportivo, colegas, amigos. Los invitamos seguramente todavía a continuar con la programación. Se viene ya el cierre del informativo, antes seguramente las primeras planas. Adelante, Javier y Gonzalo, gracias por el espacio. Muy bien, gracias, William. Nos vemos mañana, seguramente, en la nochecita. Mañana estamos, por supuesto, en un encuentro, mi estimado Gonzalo. Un compartir, una tertulia. Prepárense, por favor. Ahí no va a haber fuga de talentos, tienen que estar presentes en este compartir que vamos a tener. Listo, William, nos vemos mañana. Un abrazo. Un gran abrazo, cuídense, gracias, colegas. ¿Has desayunado? En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 16 minutos, momento de dar pase a las portadas de los principales diarios de circulación local, regional, nacional e internacional. Ya está con nosotros Zulema López. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui. Hoy, miércoles 26 de noviembre del 2025, tenemos la información de las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, quien nos tiene en su portada. Comisión Permanente aprueba inhabilitación por 10 años a Pedro Castillo. El caso pasará ahora al Pleno del Congreso. El informe final señala que el expresidente infringió 18 artículos de la Constitución a perpetrar el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Su abogado fue expulsado por insultar a los parlamentarios. Por los mismos hechos, el exmandatario enfrenta en prisión preventiva
Administrativa un juicio cuyo debate ya determinó. El Poder Judicial indicó que mañana el juzgado a cargo emitirá el pronunciamiento de la ley que corresponda. Entre otras noticias, también en la portada del diario El Comercio, hoy se conoce la sentencia a Vizcarra en caso de coimas por obras. Fallo del Poder Judicial. La Fiscalía solicita 15 años para el expresidente y se realizará una cobertura especial. Vamos con más noticias en la portada del diario El Comercio. En el Perú hay más de 103,000 presos, pero las cárceles solo tienen capacidad para unos 41,000. Esta situación es preocupante sin duda. Vamos con más portadas. El diario La República nos tiene el día de hoy en su portada: Comisión Permanente recomienda inhabilitar a Delia Espinosa. El Congreso avanza en el asalto al Ministerio Público. ¿Qué es lo que nos dice el diario La República al respecto? La suspendida fiscal de la Nación será sometida a juicio político luego de que por 16 votos se aprobara acusarla y prohibirle ejercer cargos públicos por 10 años. En cambio, la mayoría se abstiene de votar y deja en suspenso la situación de los fiscales supremos, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena. Vamos con más noticias en la portada del diario La República. Los jueces dictan sentencia a Martín Vizcarra en un veredicto que se desarrollará el día de hoy por la tarde por el acoso político al sistema judicial. El juzgado penal colegiado nacional desde el expresidente para que él vaya a prisión por presunto cohecho como gobernador regional en Moquegua. 8:19 de la mañana, vamos con más portadas. Tenemos la portada del diario de Economía y Negocios del Perú, el diario Gestión, quien nos comenta el día de hoy en su portada: salarios de los trabajadores públicos crecen cerca del 10%. Para el economista Miguel Jaramillo, la diferencia de cerca de 15 puntos porcentuales entre ambos sectores podría relacionarse a que las remuneraciones en las entidades estatales no necesariamente se ajustan a la productividad. Los mayores ingresos se vienen dando desde hace más de 5 años, pues desde el 2018 los sueldos del sector público empezaron a superar el promedio del sector privado, según IPE. Vamos con más noticias en la portada del diario Gestión. Más del 90% de norteños interesados en estudios de pregrado los realizan en sus regiones. Esto reporta Arellano Consultoría. Y entre otras noticias en la portada, dolarización de créditos a familias retrocede a 6.2%. La dependencia del dólar en el país, el cálculo permite de todas maneras en los últimos años niveles bastante exorbitantes. Esto señala el gerente general del Banco Central de la Reserva del Perú. Vamos con más portadas. 8:21 de la mañana, hoy miércoles 26 de noviembre del 2025. Tenemos a la portada de Perú 21, quien nos tiene el día de hoy: un golpe de Estado jamás debe quedar impune. En esta edición conozca los delitos que Pedro Castillo cometió el 7 de diciembre del 2022. Entre otras noticias en la portada, el documental de Chiclayo al Vaticano gana el premio Martín Fierro en Miami. Y hoy es la sentencia, hoy le dictan sentencia a Pedro Castillo, proceso por corrupción a Martín Vizcarra también llega a su fin. Vamos con más portadas. 8:21 de la mañana, hoy miércoles 26 de noviembre del 2025. Tenemos el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, quien nos tiene el día de hoy en su portada: presupuestos asegura equilibrio fiscal y lucha contra la inseguridad. Titular de la PCM sustenta proyecto para el 2026 ante el Congreso. El gobierno asume la responsabilidad de ejecutar el gasto público con eficacia a fin de lograr los objetos, recalca Ernesto Álvarez. Monto asignado al Ministerio del Interior impulsará la capacidad operativa y tecnológica de la Policía Nacional del Perú en su lucha anticrimen.
Bien, estas han sido todas las portadas del día de hoy. Volvemos el día de mañana con más información. Estuvieron en el informativo Willaricui Javier Checya, Gonzalo Wirsi y quien les habla, Zulema López. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.